Empiezo por lo tanto por agradecerle, Isabelita, gracias por acompañarnos. Ojalá no sea la última. Y primero cuénteme qué impresiones ha recibido de esa célebre entrevista en Leyendas del Domingo con Pocho Hart. Bueno, gracias por esta entrevista, Carlitos. Realmente fue una entrevista muy agradable con Pocho, fue una conversación, expresé sinceramente cada momento de mi vida del cual él me indagó y creo que me hizo gracia porque después cuando vi distintas personas que la pasaban, todo el mundo ponía la parte que a ellos les convenía o les gustaba. Correcto. Pero me hizo gracia porque no ponían el completo. Correcto. Ok, ¿la familia qué dijo? La familia estuvo contenta. Creen que fui bastante natural y sobre todo que traté de inspirarme en lo que yo creía y no en lo que esperaban de mí. Qué bueno. Mire, para mí fue una oportunidad de conocer mejor a su padre, a quien desgraciadamente, personalmente no pude conocer. Una sola vez me lo presentó en el aeropuerto María Enriqueta Orrantia, que era amiga de su segunda esposa. Más de una vez pedí una entrevista, él no daba entrevistas, peor a mí, pero hubo rasgos que usted contó de él que me recordaban tanto la formación de mi padre. Por ejemplo, dejaste prendido el aire acondicionado. No, que es que yo quiero encontrar el cuarto fresco. Cuando, no, regrésate a pagarlo. O sea, la luz cuesta. Otro, ya, usted le pide plata para la fundación cuando tenía 25 años porque no tenía todavía capital para arrancar y él le dice, está bien, ¿y cómo me vas a pagar? ¿Verdad? Sensacional. Totalmente. Lo de las literas que llevó al colegio en Suiza. Eso fue lo máximo. Bueno, ok. Lo máximo. ¿No era demasiado exigente su padre? Yo creo que trató durante toda su vida de que yo entendiera y aprendiera. Y por haber llevado una vida donde también tuvo sacrificios, se daba cuenta que no era de desperdiciar el agua, no era de botar las cosas, sino ser medido y al mismo tiempo inspirar paz, inspirar principios, que es lo que siempre él trató de inspirar en su vida. Bueno, y de toda esa entrevista, a mí lo que más me maravilló, porque encontré algunas identidades con mi padre, que de paso conoció su historia, a mí me lo ponía como ejemplo. Me dice, sí sabes que Luis Novoa Naranjo comenzó como lotero, ¿no? ¿Ok? Digo, ¿qué es eso? Me dice, vendiendo lotería en la calle. Él hizo la más grande fortuna de este país con el banano limpiamente. Yo era un pelado, jamás me imaginé que le iba a conocer a usted. Yo tenía 8 o 12 años cuando él me contó eso. Pero miren, en reconocimiento a su padre, en un lenguaje muy distinto, esta señora ha auspiciado este musical que comienza el viernes. Vean. Bueno, los artistas atrás de eso son Luis Padilla y Miguel Salem. José Miguel Salem. ¿Cómo se le ocurrió la idea? Siempre quise homenajear a mi padre y siempre pensé que él es un ejemplo a seguir para la juventud. Para esa juventud que muchas veces cree que porque uno no tiene dinero o porque uno no tiene una posición no puede lograr nada. Eso es tan lejos de la verdad que mi padre no tuvo ni lo uno ni lo otro y llegó a producir el 5% del Producto Interno del país. Tuvo más de 100,000 empleados y tuvo un sinnúmero de empresas, pero comenzó de la nada. ¿Y la clave fue cuál, entre otras cosas? Yo creo que en primer lugar sus principios, sus valores, su pasión, su perseverancia y su visión. ¿Cómo se refleja esto en el musical que arranca el viernes, Isabelita? Usted
chequeó el libreto, dio algunas ideas para el guión. ¿Cómo es eso? Recuerde que yo hice un libro de la vida de mi padre. Ajá. E inclusive después quise hacer una película. E inclusive hablé con Antonio Banderas al respecto. Y No, ya no que, sé. en serio, un ratito. Sí, ¿Fue por la película que habló con Antonio Banderas? fue por la película. ¿El cardiólogo Lorno es especialmente. celoso? Por lo menos fue la excusa. Ah, ok, ya. Pero bueno, en todo caso, no se llegó a dar. Sin embargo, todavía tengo la esperanza que se va a dar. Porque si hay personas que se acercan a mí y que los veo con la idea de hacer la película. En este caso, Luis Padilla se me acercó y me dijo: Isabelita, he leído su libro de su papá y creo que realmente esto es algo que se tiene que contar, que su historia es especial. Entonces me he permitido hacer una música para un musical y estoy muy contento con esta música y me encantaría que lo llevemos a cabo. Entonces, efectivamente, escuché la música, me gustó muchísimo y creo que el ingenio de Luis Padilla y la puesta en escena de José Miguel Salem son realmente algo imperdible, además de la vida, de la historia de la vida de mi padre. ¿Usted está oyendo los ensayos? He visto, me han pasado y me han contado personas también que lo han visto, que realmente muchas lloraron, inclusive en el ensayo. ¡Qué hermoso! Sí. Ahora, el libro que usted escribió sobre él es el punto de partida, es la base del guión. Esa es la base, sí. Ok. Si bien han hecho un musical, que es mezcla de teatro, actuación y canción, y danza y todo lo demás, según cómo salga el experimento, el siguiente paso antes de la película podría ser una obra de teatro en donde se destaque o se aprecien más ciertos pasajes que en el musical puede que se pierdan. Digo yo sin haberlo visto, este fin de semana voy. Todo pues, estamos abiertos realmente a cualquier cosa o cualquier historia como la de mi padre que puede inspirar a la juventud, porque sobre todo esa es la meta, además de mi admiración a mi padre, de el homenaje que me encanta darle. Siento que él fue mi maestro y que es un ejemplo a seguir. Entiendo que no solo hay una o dos canciones, sino varias canciones con las que se intercala la danza y todo, ¿verdad? Efectivamente, sí. ¿Revisó la letra usted? Sí, claro, la revisé, me gustó muchísimo. Bueno, ¿sabe de qué está haciendo usted ahorita? De coproductora se llama eso en el cine. ¿Ok? Sí, yo diría un poco de supervisora más que de coproductora. ¿Va al estreno? Por supuesto. El viernes. Por supuesto, ese día estaré allí presente, por supuesto. Ok. ¿A quiénes ha invitado usted para que no se pierdan el musical? Bueno, en primer lugar, a toda la familia. A toda la familia, inclusive pues los nietos, hasta bisnietos, si es que hay todos, ¿no? Toda la familia. Pero además los patrocinadores, que hay unos patrocinadores, personas especiales que lo conocieron mucho, como por decirle Alberto Dajic, sí, que lo conoció muchísimo, como por ejemplo inclusive la mamá de José Miguel Salem, Patricia, casada con Lelio Alvarado. Ella, su padre, Miguel Macías, fue la mano derecha de mi padre. Usted lo mencionó. Entonces ella tenía que estar allí. Miguel Macías, el que llegó a ser presidente de la Corte Nacional. No, no es el mismo. ¿Cuál? Ah, no es el mismo. No ya. es el mismo. Miguel Macías, financiero, fue la mano derecha de mi padre, pero no era el mismo doctor Miguel Macías. Okay. Sí. Y Miguel Macías ya no vive. Ya no vive. Ok, debe ser entonces el padre de Miguel Macías Carminiani, que es alguien que escribe en El Comercio, que creo que era abogado también. Y no creo que el segundo apellido era Carminiani. No, entonces ahí me perdí yo. Ok, ¿ha invitado al presidente? Por supuesto que está invitado. ¿Y le dijo si va el presidente? Además, también como yo
digamos, financió un poco la obra, ¿no? Qué bueno. Sí. Ahora, la otra cosa, me han llamado de Quito. Sí. La va a presentar en Quito, podría pensar llevarla a Quito, en el Teatro Sucre, me dijeron, no sé si funciona todavía, en el de la Casa de la Cultura. Me gustaría, pero para eso sí necesitaría patrocinadores, porque en este caso nosotros la hemos patrocinado con muy pocas personas de patrocinadores también, y para llevarla, y no va a ser para beneficio nuestro, sino que va a ser para beneficio de una obra social, de Unidos por la Educación. Entonces, nunca vamos a recuperar ese dinero que con mucho gusto lo he invertido en mi padre. Ya, usted llama patrocinadores, lo que nosotros llamamos auspiciantes, y hay varias empresas que no son del grupo, ¿verdad? Efectivamente, hay algunas, pero no son muchas tampoco, ¿Ya? ¿no? Son Ahora, pocas relativamente. el otro reclamo que tengo, oye, ¿por qué solo 2 fines de semana? Porque son 6 funciones y cada función cuesta. Una sola por día. Claro. Ya. Sí. ¿Usted también es muy medida con la plata como su padre? Sí, por supuesto, y matemáticas también. Ok. ¿Cómo aprendió eso aparte del ejemplo que le dio su padre? Bueno, yo diría que mi padre era muy especial en el área matemática y algo puedo haberle sacado yo del área matemática, como comenté en la entrevista pasada con Pocho, porque fueron 60 alumnas las que tomamos un examen en la Universidad de Cambridge en Suiza y solo 3 pasamos. Y era el examen de matemáticas. Ese fue un dato extraordinario. El otro que me llamó la atención también, la bananera de él se llamaba Bonita Banana. Sí. Ya. ¿Y los de Chiquita Banana quisieron comprarla? Ah, no, eso fue Y cuando lo van a ver a Nueva York, les dice, más bien les compro yo la de ustedes. Eso fue graciosísimo para que vea que él fue siempre un luchador. Él ya no era que se sentía con toda la fuerza, pero cuando vinieron los de Chiquita Banana, que es mundial, pues, esta empresa, y que ellos vinieron para comprarle a mi padre sabiendo que no se sentía bien, pero se encontraron con la sorpresa que mi padre les preguntó si estaban dispuestos a vender Chiquita Banana. ¿Le ha pasado una cosa parecida a usted en el grupo, que alguien le viene a proponer tal negocio, o sobre todo en el aspecto inmobiliario, en donde usted ha hecho realmente un emporio impresionante, y usted les dice más bien, mira, te lo compro yo, o seamos socios? ¿Le ha pasado? No me ha pasado eso allí, pero sí me han pasado anécdotas simpáticas, interesantes, de acuerdo a ese aprendizaje que tuve de mi padre, porque cuando me vinieron a ofrecer, por ejemplo, la Universal, que ya tenía 3 años cerrada. La que era de Segale Norero S.A. Claro. ¿Ya? Cuando me vinieron a ofrecer la empresa, habían venido personas de Colombia, de Argentina, de Chile, a tratar de comprar la Universal y no era posible, porque como lamentablemente liquidó Segale Norero, entonces las acciones llegaron a pasar a 800 trabajadores. Y esos 800 trabajadores era imposible ponerse de acuerdo. Entonces, cuando me la vinieron a ofrecer a mí, yo pensé en mi padre. Y entonces dije, a ver, estaba en ese momento trabajando conmigo Vladimiro Álvarez, que había sido, como usted sabe, ministro de Trabajo, gobierno. Claro. Entonces le digo, Vladimiro, le digo, vamos a hacer una cosa. Como hay distintos grupos líderes en la Universal, voy a recibir a los grupos por separado con sus líderes. Usted va a ver quiénes van a venir a representarlos, el número de personas, y usted me va a hacer una hoja con los nombres de ellos y diciendo que están de acuerdo con las condiciones que yo les estoy dando. Entonces Vladimiro, por supuesto, me decía, pero eso no tiene ningún valor legal, Isabelita. Yo le decía, sí, no tiene ningún valor legal. Pero mi padre siempre decía, para mí la palabra dada es más que un compromiso firmado. Entonces, este es como un compromiso que no es legal. Entonces, vamos a probar eso de allí.
Y bueno, así lo hice. Les dije, bueno, les ofrecí no un valor muy alto, pero sí les dije, mire, se quedaría en el Ecuador esta empresa, fuera de ecuatorianos mismos, y aparte de eso ustedes podrían recuperar todo su trabajo, porque yo los contrataría a todos ustedes y esto es lo que yo les puedo dar. Entonces se miraban y eso, y, bueno, estamos de acuerdo, ahorita mismo me firman. Entonces, fue graciosísimo porque luego vino el abogado de ellos y lo hice firmar también. Y entonces el abogado me decía, pero Isabelita, ¿cómo voy a firmar esto? Entonces yo le decía, usted lo va a firmar solamente en recuerdo de que usted me está diciendo que está de acuerdo con lo que yo digo, solamente en eso, y quiero que lo firme. Después se me desapareció, ya no quería aparecer, pero fue graciosísimo porque entonces mandé a un amigo del abogado que trabajaba conmigo y le dije, tú te sientas fuera de la oficina de él, pero Isabelita, no va, ya me he sentado, y no, te sientas aunque sea las 24 horas, algún momento aparecerá. Y finalmente compré la Universal. Fenomenal. Pues. Mire, yo le agradezco enormemente, uno, por haber venido y mostrar una faceta que poca gente conoce, que es la negociadora. Sí, Isabel Noboa es generosa, es divertida, es dulce, todo lo que tú quieras, pero es una gran negociadora. Tuve es una empresaria tuve un maestro. Y es una empresaria muy dura. Por eso los sitiales que ha alcanzado. Segundo, por multiplicar la historia de su padre. Yo le dije, la anécdota que me contó mi padre. Sí. Eso va a ser una fuente de inspiración para los jóvenes. Así es. ¿Ok? La pobreza no es una condena. No. Es un desafío, por Dios. Así es. Con pasión y perseverancia se logran los sueños. Y tercero, por rendir tributo a Luis Noboa Naranjo de tantas formas distintas, sin agotarse en eso. La próxima conversaremos de otro tema. La comprometo. Bien, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Ahora, una cosa tengo que reclamarle. Sí. Se la puedo decir en público. Por supuesto. Que le dije a Pocho. Por supuesto. Isabelita va a romper el récord de vistas de mi entrevista contigo. No, le dije, yo sé lo que te digo. Lo rompió. ¿Ya? Es la entrevista con más vistas que tiene Leyendas. Y desde luego, recontra merecido. ¿Ok? Claro, muchísimas gracias por esta entrevista y estaremos en la próxima. Felicidades, gracias. Isabelita. Ha sido un orgullo y una inspiración. Isabel Noboa Pontón. El musical de su padre va viernes, sábado y domingo este fin de semana, y del siguiente, Teatro Sánchez Aguilar. Las entradas son muy accesibles, por si acaso. No vayan a creer que porque es una obra sobre él cuestan de $100 para arriba. Nada de eso. En 25 arrancan, ¿ok?